El 16 de junio de 2009, un hombre llegó a la ciudad de Sligo, en la costa oeste de Irlanda. Se registró en un hotel utilizando el nombre de Peter Bergman. Pagó en efectivo. Indicó una dirección en Austria. Y viajó sin documentos que permitieran verificar quién era realmente. Durante los días siguientes fue visto caminando por la ciudad, visitando comercios y desplazándose con varias bolsas de plástico. Las cámaras de seguridad registraron repetidamente sus movimientos. Sin embargo, había algo inusual. Cada vez que salía con aquellas bolsas, regresaba con menos objetos de los que había llevado. Era como si estuviera eliminando, poco a poco, todo aquello que pudiera relacionarlo con su pasado. 5 días después de su llegada, su cuerpo apareció en una playa cercana. No llevaba identificación. No había documentos. No había fotografías. No había etiquetas en su ropa. La investigación reveló que el nombre utilizado en el hotel era falso. La dirección proporcionada tampoco existía. Y a pesar de la atención internacional que recibió el caso, nadie logró descubrir quién era aquel hombre ni de dónde había venido. Más de 15 años después, su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Esta es la historia de Peter Bergman, el hombre que llegó a Irlanda sin pasado y murió sin nombre. La llegada a Irlanda. La mañana del 12 de junio de 2009, un hombre de aspecto tranquilo llegó a la ciudad de Sligo, una localidad costera situada en el noroeste de Irlanda. Tenía entre 50 y 60 años, hablaba inglés con acento alemán y viajaba solo. Después de llegar a la ciudad se dirigió al Hotel Sligo City, ubicado en el centro urbano. Allí solicitó una habitación para varias noches. Durante el registro proporcionó un nombre, Peter Bergman. También indicó que residía en Viena, Austria. Nada en aquel momento llamó especialmente la atención del personal del hotel. El hombre se mostró educado, hablaba con normalidad y parecía ser un visitante más entre los muchos viajeros que pasaban por la ciudad cada año. Pagó en efectivo y se instaló en su habitación. Sin embargo, los datos que proporcionó resultarían ser falsos. Con el paso de los días, los investigadores comprobarían que la dirección anotada en el registro no existía y que no había evidencias de que una persona llamada Peter Bergman viviera en el lugar indicado. Durante su estancia, el hombre apenas interactuó con otras personas. No realizó llamadas conocidas. No recibió visitas. Y no dejó información que permitiera establecer algún vínculo con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Aún así, comenzó a llamar la atención por un comportamiento que, en ese momento, parecía insignificante. Las cámaras de seguridad lo registraron saliendo repetidamente del hotel con bolsas de plástico y una mochila. Horas después regresaba con menos pertenencias de las que había llevado al salir. Aquellos recorridos se repitieron varias veces durante los días siguientes. En ese momento nadie sabía qué estaba haciendo. Pero esas imágenes se convertirían más tarde en una de las piezas más importantes de toda la investigación. ¿Quién era Peter Bergman? Cuando la investigación comenzó, los detectives partían de una premisa sencilla: identificar al hombre que se había registrado en el hotel bajo el nombre de Peter Bergman. Sin embargo, muy pronto descubrieron que casi toda la información que había proporcionado era falsa. La dirección anotada en el registro no existía. No había registros que vincularan a una persona con ese nombre en el lugar indicado. Y tampoco aparecieron documentos que confirmaran su identidad. A medida que avanzaba la investigación, los agentes intentaron reconstruir quién era realmente aquel hombre. Las imágenes de seguridad mostraban a una persona de aproximadamente 60 años, complexión delgada y apariencia cuidada. Vestía ropa común, llevaba gafas y parecía encontrarse en buen estado físico para su edad. Los análisis posteriores revelaron que había padecido diversos problemas de salud durante su vida. Presentaba signos de una enfermedad cardíaca y antecedentes de tumores, algunos de los cuales habían sido tratados mediante procedimientos médicos. Aquellos hallazgos indicaban que había tenido acceso a atención sanitaria especializada en algún momento de su vida. Sin embargo, ninguna de esas pistas permitió identificarlo. Las autoridades compararon sus huellas dactilares con bases de datos nacionales e internacionales. No encontraron coincidencias. También revisaron registros de personas desaparecidas en distintos países europeos. Ninguna búsqueda produjo resultados concluyentes. La policía llegó a contactar con organismos de varios países para intentar determinar si el hombre podía haber sido ciudadano alemán, austríaco o de alguna otra nación europea. Pero ninguna investigación logró asociar su rostro con una identidad conocida.
Lo más extraño era que parecía no existir ningún rastro administrativo de su vida reciente. No apareció ningún familiar reclamando el cuerpo. Ningún amigo informó su desaparición. Ninguna empresa, institución o autoridad reportó la ausencia de una persona que coincidiera con sus características. Con el paso de los meses, los investigadores comenzaron a enfrentarse a una posibilidad inquietante. No solo desconocían cómo había muerto aquel hombre. Tampoco sabían quién era. Y cuanto más buscaban respuestas, más difícil parecía encontrar una sola prueba que revelara su verdadera identidad. El hotel de Sligo. Durante los días que permaneció en Sligo, el hotel se convirtió en el lugar donde Peter Bergman pasó la mayor parte de su tiempo. Su comportamiento, según relatarían posteriormente los empleados, no parecía especialmente extraño. Era educado. Hablaba poco. Y evitaba llamar la atención. Sin embargo, las grabaciones de seguridad permitieron reconstruir una rutina que con el tiempo despertaría numerosas preguntas. Varias veces al día abandonaba el hotel llevando bolsas de plástico, una mochila o parte de su equipaje. Después de recorrer distintos sectores de la ciudad, regresaba horas más tarde. Pero había un detalle que llamó la atención de los investigadores cuando revisaron las imágenes. Con frecuencia volvía con menos objetos de los que había llevado al salir. Las cámaras registraron este patrón en repetidas ocasiones. Aunque nunca fue captado depositando los objetos en un lugar concreto, todo indicaba que estaba deshaciéndose de sus pertenencias de forma gradual. Los investigadores revisaron contenedores de basura y recopilaron grabaciones de distintos establecimientos de la ciudad. Aún así, nunca lograron determinar exactamente qué había eliminado ni dónde terminaron aquellos objetos. Otro detalle resultó igualmente significativo. Durante toda su estancia, Peter Bergman evitó utilizar tarjetas bancarias. Todas sus compras conocidas fueron realizadas en efectivo. No dejó registros financieros que permitieran rastrear sus movimientos o identificar su lugar de origen. Tampoco se encontró documentación personal en su habitación. Cuando abandonó el hotel por última vez, llevaba consigo una parte de su equipaje. Pero tras su muerte, muchas de las pertenencias que había traído a Sligo jamás fueron recuperadas. Para los investigadores, aquello parecía indicar que no se trataba de una pérdida accidental. Era una conducta repetida y deliberada. Alguien había dedicado varios días a eliminar rastros. Y todo apuntaba a que ese alguien era el propio Peter Bergman. Las bolsas que desaparecían. A medida que los investigadores analizaban las grabaciones de seguridad, un patrón comenzó a repetirse una y otra vez. Peter Bergman salía del hotel llevando bolsas de plástico. A veces cargaba varias al mismo tiempo. En otras ocasiones llevaba parte de su equipaje o una mochila. Luego caminaba por distintos sectores de Sligo durante horas. Cuando regresaba, algo había cambiado. Las bolsas ya no estaban. O había menos objetos de los que había llevado al salir. Las cámaras permitieron confirmar que esta conducta no fue un hecho aislado. Se repitió durante varios días consecutivos. Sin embargo, existía un problema. Ninguna grabación mostraba claramente qué hacía con aquellas pertenencias. En la mayoría de los recorridos desaparecía momentáneamente de las zonas cubiertas por las cámaras antes de regresar al hotel. Los investigadores concluyeron que, durante esos intervalos, probablemente estaba deshaciéndose de objetos personales. Pero nunca pudieron determinar cuáles. Tras su muerte, las autoridades revisaron cuidadosamente las pertenencias recuperadas. No encontraron pasaporte. No encontraron documentos de identidad. No encontraron fotografías familiares. Tampoco agendas, cartas o elementos que permitieran relacionarlo con una dirección, una profesión o una familia. Era como si hubiera eliminado cualquier objeto capaz de revelar quién había sido antes de llegar a Irlanda. Aquello transformó una investigación relativamente sencilla en un problema mucho más complejo. Normalmente, incluso cuando una persona muere sin identificación, los objetos que lleva consigo suelen ofrecer alguna pista. En este caso ocurrió lo contrario. Cada nuevo descubrimiento parecía indicar que alguien había intentado reducir deliberadamente la cantidad de información disponible. Y cuanto más analizaban las grabaciones, más evidente resultaba que aquel proceso había comenzado días antes de que apareciera muerto. Las bolsas que desaparecían se convirtieron así en uno de los elementos más desconcertantes de todo el caso. Porque sugerían que Peter Bergman no solo estaba viajando. Parecía estar borrando los últimos rastros de su propia identidad. Un hombre que evitaba ser visto. Durante la investigación,
los detectives no solo analizaron las pertenencias de Peter Bergman. También estudiaron su comportamiento. Y cuanto más revisaban las grabaciones de seguridad, más evidente resultaba que intentaba dejar la menor cantidad posible de información sobre sí mismo. A diferencia de la mayoría de los viajeros, apenas utilizó servicios que pudieran generar registros. Pagó en efectivo. No dejó rastros bancarios conocidos. No proporcionó información verificable sobre su identidad. Y tampoco estableció contacto con personas que pudieran ayudar a reconstruir sus movimientos. Las cámaras mostraban a un hombre que caminaba solo por la ciudad durante largos periodos. Visitaba comercios, compraba algunos artículos y continuaba su recorrido. Pero rara vez permanecía mucho tiempo en un mismo lugar. En varias ocasiones fue captado cambiando de dirección o recorriendo calles secundarias antes de regresar al hotel. No parecía comportarse como un turista. Tampoco como alguien que estuviera realizando actividades comerciales o visitando familiares. Su rutina era difícil de encajar en un propósito claro. Otro detalle llamó la atención de los investigadores. A pesar de la gran cantidad de cámaras que registraron sus desplazamientos, casi nunca aparecía acompañado por otras personas. No se identificaron reuniones. No hubo testigos que afirmaran haber mantenido conversaciones extensas con él. Y nadie declaró haber recibido información relevante sobre su pasado. Tras difundirse su fotografía en medios de comunicación de distintos países, las autoridades esperaban que alguien lograra reconocerlo. Sin embargo, las respuestas fueron escasas y ninguna permitió establecer su identidad. Era como si hubiera pasado por Irlanda sin dejar vínculos con nadie. Para los investigadores, aquella ausencia de conexiones resultaba tan extraña como la falta de documentos. Porque no solo parecía haber eliminado rastros materiales. También parecía haber evitado crear cualquier rastro humano que pudiera conducir hasta él. Y esa combinación convirtió el caso en uno de los mayores desafíos de identificación que enfrentaría la policía irlandesa en los años siguientes. La última noche. El 15 de junio de 2009 fue el último día en que Peter Bergman fue visto con vida. Aquella mañana abandonó el Hotel Sligo City y completó el proceso de salida. Pagó los gastos pendientes en efectivo y recogió el equipaje que aún conservaba. Para entonces, los investigadores creen que ya había eliminado gran parte de sus pertenencias durante los días anteriores. Después de dejar el hotel, se dirigió a la terminal de autobuses de Sligo. Las cámaras de seguridad registraron nuevamente sus movimientos. Allí permaneció durante varias horas. En distintos momentos fue visto sentado, caminando por la estación y observando el entorno. Llevaba consigo una bolsa de color púrpura y algunos objetos personales. Sin embargo, al igual que había ocurrido durante los días anteriores, parte de ese equipaje desaparecería posteriormente sin que nadie pudiera explicar dónde terminó. Más tarde tomó un autobús con destino a Rouses Point, una pequeña localidad costera situada a pocos kilómetros de Sligo. Era una zona tranquila, conocida por sus playas y sus vistas al Atlántico. Varios testigos recordaron haber visto a un hombre que coincidía con su descripción caminando por los alrededores durante la tarde y la noche. Nadie observó comportamientos extraños. Nadie reportó señales de violencia. Y tampoco se registraron incidentes que sugirieran que estuviera siendo seguido o acompañado por otra persona. Esa sería la última vez que Peter Bergman sería visto con vida. Después de aquella noche, su rastro desapareció por completo. Al día siguiente, una persona que paseaba por la playa de Rouses Point realizaría un hallazgo que transformaría un viaje aparentemente ordinario en uno de los mayores misterios sin resolver de Irlanda. El hallazgo en la playa. La mañana del 16 de junio de 2009, un padre y su hijo caminaban por la playa de Rouses Point cuando observaron un cuerpo tendido sobre la arena. El hombre se encontraba cerca de la línea de marea, vestido únicamente con ropa interior y una camiseta negra. Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato. Cuando llegaron al lugar, comprobaron que la persona ya había fallecido. Pronto se confirmó que se trataba del mismo hombre que había pasado los días anteriores en Sligo bajo el nombre de Peter Bergman. A primera vista, la escena presentaba varias características inusuales. No había señales evidentes de violencia. No se encontraron heridas compatibles con una agresión. Tampoco existían indicios de que hubiera participado en un accidente reciente. Además, la mayoría de sus pertenencias habían desaparecido. Entre los objetos recuperados no había documentos de identidad, pasaporte, cartera ni ningún elemento que permitiera establecer quién era.
Los investigadores comenzaron a registrar cuidadosamente la zona en busca de pistas. Sin embargo, el lugar ofrecía pocas respuestas. Nadie había reportado incidentes durante la noche. Ningún testigo afirmó haber visto cómo llegó hasta la playa. Y ninguna cámara de seguridad cubría el área donde fue encontrado. La ausencia de información complicó la investigación desde el primer momento. En circunstancias normales, la identificación de una persona suele ser el primer paso para reconstruir sus últimas horas. En este caso, la policía se enfrentaba a una situación diferente. Tenían un cuerpo. Tenían un nombre. Pero todo indicaba que aquel nombre era falso. Y sin conocer quién era realmente el hombre hallado en Roses Point, resultaba imposible comprender qué había ocurrido durante sus últimas horas de vida. La autopsia. La autopsia fue realizada poco después del hallazgo del cuerpo. Los resultados permitieron establecer varios aspectos importantes sobre el hombre que se hacía llamar Peter Bergman. En primer lugar, los médicos no encontraron señales de violencia que indicaran una agresión. No había heridas defensivas. No se detectaron traumatismos graves. Y tampoco existían indicios de que hubiera participado en una pelea antes de morir. La causa exacta de la muerte no pudo determinarse de manera concluyente. Sin embargo, los exámenes revelaron que sufría diversos problemas de salud. Presentaba una enfermedad cardíaca avanzada y signos de afecciones médicas que probablemente llevaba años padeciendo. Los especialistas también encontraron evidencias de tumores y tratamientos médicos previos. Algunas cicatrices sugerían que había sido sometido a procedimientos quirúrgicos importantes en algún momento de su vida. Aquellos hallazgos indicaban que había recibido atención médica especializada. Pero, una vez más, surgía el mismo problema. Ningún hospital, clínica o registro sanitario permitió identificarlo. La autopsia también confirmó que no había drogas ilegales ni cantidades significativas de alcohol que explicaran su muerte. Del mismo modo, no se encontraron elementos que sugirieran una sobredosis. Mientras tanto, los investigadores revisaban cada detalle físico que pudiera ayudar a descubrir quién era. Se tomaron huellas dactilares. Se analizaron características dentales. Se registraron cicatrices, marcas corporales y otros rasgos distintivos. Toda esa información fue compartida con organismos nacionales e internacionales. Pero ninguna base de datos proporcionó una coincidencia. Lejos de resolver el caso, la autopsia generó nuevas preguntas. Los médicos habían podido determinar que aquel hombre había vivido durante años con problemas de salud significativos. Había recibido tratamientos complejos. Había pasado por procedimientos médicos especializados. Y, sin embargo, nadie parecía saber quién era. Por primera vez, los investigadores comenzaron a considerar que el verdadero misterio no era únicamente cómo había muerto Peter Bergman. Era como una persona podía desaparecer de los registros del mundo sin dejar una sola pista sobre su identidad. La investigación. Tras identificar al hombre encontrado en Roses Point como el huésped que había utilizado el nombre de Peter Bergman, la policía irlandesa inició una investigación destinada a responder dos preguntas fundamentales. ¿Quién era? ¿Y cómo había llegado hasta allí? Los detectives comenzaron revisando las grabaciones de seguridad de hoteles, comercios, estaciones de autobuses y otros puntos de la ciudad de Sligo. Gracias a ese trabajo lograron reconstruir gran parte de sus movimientos durante los 5 días que permaneció en Irlanda. La cronología mostraba a un hombre que parecía actuar con normalidad. Compraba artículos cotidianos. Caminaba por la ciudad. Utilizaba el transporte público. Y mantenía una rutina aparentemente tranquila. Sin embargo, cuanto más detallada era la reconstrucción, más evidente resultaba que había eliminado una gran cantidad de pertenencias antes de morir. La policía difundió su fotografía a nivel nacional y posteriormente internacional. Los medios de comunicación de Irlanda, Reino Unido, Alemania, Austria y otros países europeos publicaron imágenes del hombre con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo. La estrategia no produjo los resultados esperados. Las pistas recibidas fueron numerosas, pero ninguna permitió establecer una identidad verificable. Paralelamente, las autoridades analizaron sus huellas dactilares y compartieron la información con organismos policiales de distintos países. No aparecieron coincidencias. Tampoco se encontraron registros migratorios, laborales o administrativos que pudieran vincularlo con el nombre que había utilizado. Los investigadores revisaron además bases de datos de personas desaparecidas. Compararon fotografías. Estudiaron registros dentales.
Y solicitaron colaboración internacional para determinar si el hombre podía haber sido reportado como desaparecido en algún otro país. Ninguna línea de investigación logró identificarlo. A medida que pasaban los meses, el caso comenzó a recibir atención fuera de Irlanda. Lo que inicialmente parecía una investigación rutinaria se transformó en un misterio internacional. Porque la policía había logrado reconstruir casi cada paso que Peter Bergman dio durante sus últimos días. Sabían dónde había estado. Sabían qué había hecho. Sabían cuándo había llegado y cuándo había muerto. Pero seguían sin poder responder la pregunta más importante de todas. ¿Quién era realmente el hombre que había llegado a Sligo utilizando el nombre de Peter Bergman? El hombre que no existía. A medida que la investigación avanzaba, una conclusión comenzó a tomar forma. Peter Bergman parecía no existir. El nombre utilizado en el hotel no conducía a ninguna persona identificable. La dirección registrada era falsa. Y ninguno de los documentos o registros consultados por las autoridades permitió encontrar a alguien que coincidiera con esa identidad. Los investigadores ampliaron la búsqueda más allá de Irlanda. Solicitaron colaboración a organismos internacionales y revisaron bases de datos de distintos países europeos. El resultado fue siempre el mismo. No aparecía ninguna prueba sólida que vinculara el nombre de Peter Bergman con una persona real. La ausencia de respuestas resultaba especialmente extraña debido a la cantidad de información física disponible. La policía contaba con fotografías claras de su rostro. Disponía de huellas dactilares. Tenía registros dentales. Conocía su edad aproximada, sus características físicas y parte de su historial médico. En teoría, era mucho más de lo que suele existir en casos de personas sin identificar. Sin embargo, ninguna de esas pistas produjo resultados. Tampoco apareció ningún familiar para reclamar el cuerpo. Ningún amigo contactó con las autoridades. Y ninguna denuncia de desaparición coincidía de forma concluyente con el hombre hallado en Rouses Point. Con el paso de los años, organizaciones especializadas en la identificación de personas desaparecidas continuaron analizando el caso. Se publicaron reconstrucciones. Se difundieron fotografías. Y se mantuvieron abiertas distintas líneas de investigación. Pero el resultado no cambió. La identidad del hombre seguía siendo desconocida. Para muchos investigadores, ese era el aspecto más desconcertante de toda la historia. No se trataba simplemente de una muerte sin resolver. Era la existencia de una persona que parecía haber quedado completamente desconectada de cualquier registro, familia o comunidad. Un hombre cuya presencia estaba documentada durante sus últimos días de vida. Pero cuyo pasado permanecía oculto. Como si hubiera aparecido en Irlanda sin historia alguna detrás de él. Las teorías. La falta de una identidad confirmada y la ausencia de una causa concluyente de muerte dieron origen a numerosas teorías. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido demostrada. Por esa razón, los investigadores distinguen claramente entre los hechos comprobados y las hipótesis surgidas con el paso de los años. Una de las teorías más extendidas sostiene que Peter Bergman sabía que se encontraba gravemente enfermo. Los resultados de la autopsia revelaron diversos problemas de salud y antecedentes de tratamientos médicos importantes. Además, su comportamiento durante los días previos a su muerte llevó a algunos analistas a plantear que pudo haber intentado ocultar deliberadamente su identidad antes de morir. Quienes apoyan esta hipótesis señalan la eliminación progresiva de pertenencias, el uso de un nombre falso y la ausencia total de documentos personales. Otra teoría sugiere que pudo haber tenido algún vínculo con actividades de inteligencia o con organizaciones que requerían mantener el anonimato. Esta posibilidad surgió principalmente debido a la eficacia con la que logró evitar ser identificado. Sin embargo, nunca apareció evidencia concreta que respaldara esa idea. Las autoridades tampoco encontraron indicios de espionaje, conexiones políticas o actividades criminales organizadas. También se ha planteado que podría haber sido una persona que deseaba desaparecer por razones personales. Quizá para alejarse de conflictos familiares, problemas económicos o circunstancias desconocidas de su vida anterior. No obstante, la investigación nunca encontró pruebas suficientes para confirmar ninguna de esas posibilidades. Lo cierto es que todas las teorías enfrentan el mismo obstáculo. La falta de información sobre quién era realmente. Sin una identidad confirmada, resulta imposible reconstruir su historia personal y comprender qué motivos pudieron influir en sus decisiones. Por eso, más de 15 años después, las teorías siguen siendo únicamente eso.
Intentos de explicar un comportamiento que continúa sin una respuesta definitiva. Y mientras la identidad de Peter Bergman permanezca desconocida, el misterio seguirá abierto. Los intentos de identificación. Desde el momento en que se confirmó que el nombre Peter Bergman era falso, la identificación del hombre se convirtió en la principal prioridad de la investigación. Las autoridades irlandesas comenzaron distribuyendo su fotografía entre distintas agencias policiales y organismos internacionales. La esperanza era sencilla. Que alguien reconociera su rostro. Que un familiar, un amigo o un antiguo compañero de trabajo pudiera proporcionar una identidad real. Pero esa llamada nunca llegó. Con el paso de los meses, la policía amplió la búsqueda. Las huellas dactilares fueron comparadas con bases de datos nacionales e internacionales. No se encontraron coincidencias. También se analizaron registros dentales y características físicas distintivas. Ninguno de esos procedimientos permitió establecer quién era. La investigación se extendió más allá de Irlanda. Organismos de distintos países europeos revisaron reportes de personas desaparecidas y archivos policiales. La posibilidad de que fuera ciudadano alemán o austríaco fue examinada en varias ocasiones debido a su acento y a la información que había proporcionado durante su estancia en Sligo. Sin embargo, ninguna línea de investigación produjo resultados concluyentes. Años después, el caso volvió a recibir atención gracias a los avances en genética forense. Las autoridades conservaron muestras biológicas con la esperanza de que futuras tecnologías permitieran identificarlo mediante análisis de ADN. Diversas organizaciones dedicadas a la identificación de personas desconocidas también difundieron el caso a nivel internacional. Su fotografía apareció en bases de datos especializadas, programas de televisión y reportajes periodísticos. A pesar de ello, la situación permaneció prácticamente igual. La policía disponía de más información sobre sus últimos 5 días de vida que sobre las décadas anteriores. Sabían dónde había estado. Sabían qué había comprado. Sabían cómo se había movido por la ciudad. Pero seguían sin conocer su verdadero nombre. Con el paso de los años, Peter Bergman se convirtió en uno de los casos de identificación más conocidos de Europa. No por la cantidad de pruebas disponibles, sino porque, a pesar de todas ellas, nadie ha logrado responder la pregunta que inició la investigación en 2009. ¿Quién era realmente el hombre encontrado en la playa de Rouses Point? 15 años después. Más de 15 años después de aquel hallazgo en la playa de Rouses Point, la identidad de Peter Bergman continúa siendo desconocida. Durante ese tiempo, investigadores, periodistas, organizaciones especializadas y miles de personas interesadas en el caso han intentado encontrar una respuesta. Se han analizado fotografías. Se han revisado registros internacionales. Se han comparado huellas dactilares y perfiles genéticos. Y se han difundido sus imágenes en distintos países con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo. Pero hasta hoy, ninguna de esas iniciativas ha logrado revelar quién era realmente. Lo más llamativo es que gran parte de sus últimos días está documentada. Las cámaras registraron sus desplazamientos por Sligo. Los investigadores reconstruyeron buena parte de sus movimientos. Se conoce dónde se hospedó, qué compró y cómo pasó sus últimas jornadas. Sin embargo, todo lo ocurrido antes de su llegada a Irlanda permanece oculto. No se sabe dónde nació. No se sabe cuál era su verdadero nombre. No se sabe si tenía familia. No se sabe quién lo esperaba, o si alguien llegó a notar su ausencia. Y esa es la razón por la que el caso sigue despertando interés tantos años después. La mayoría de las investigaciones comienzan con una identidad y buscan descubrir qué ocurrió. En este caso sucede lo contrario. Se sabe que ocurrió durante sus últimos días. Pero todavía se desconoce quién fue la persona que los vivió. Quizá algún avance futuro en genética forense permita resolver el misterio. Quizá algún familiar vea una fotografía olvidada y reconozca finalmente su rostro. O quizá la respuesta desapareció junto con aquellas bolsas que fue dejando atrás en las calles de Sligo. Por ahora, Peter Bergman sigue siendo el nombre de un hombre que nunca existió. Un viajero que apareció en Irlanda durante unos pocos días, dejó tras de sí una serie de preguntas y desapareció nuevamente de la historia. No porque nadie intentara encontrarlo, sino porque, hasta donde sabemos, él mismo se encargó de borrar casi todas las huellas que podían conducir hasta su verdadera identidad. Y mientras esa identidad permanezca desconocida, el misterio de Peter Bergman seguirá abierto.